La tomografía axial computarizada, o TAC, se considera una de las más importantes invenciones médicas del siglo XX. Desde su uso inicial en el diagnóstico radiológico, durante la década de los años 70, ha revolucionado la ingeniería médica, siendo, sin lugar a dudas, la más grande invención en el campo de la radiología. Bueno, esta técnica de imagen proporcionó a la radiología una nueva visión diagnóstica en la patogénesis del cuerpo, considerándose en la actualidad uno de los más importantes métodos de diagnóstico radiológico, puesto que nos ofrece imágenes de los órganos internos sin necesidad de procedimientos invasivos y con la ventaja, respecto al método convencional de rayos X, de tener una resolución de contraste significativamente mejor y de poder aumentar el tamaño de las imágenes de los órganos del cuerpo, como un tipo zoom. Y aún así no pierde la definición, mostrando diferencias mínimas entre los tejidos, incluso cuando las densidades y números atómicos solo sean ligeramente diferentes, lo que define su elevado nivel de sensibilidad diagnóstica. Con esta técnica se elimina además la superposición de estructuras en un mismo plano, como ocurre en las radiografías, y gracias a que la imagen es digital y el gran rango dinámico de los datos recolectados, esta imagen puede ser manipulada después de ser adquirida. Esta es una ventaja muy importante de esta tomografía, ya que pues ayuda al diagnóstico y simplifica las imágenes que se están analizando. El principio de la exploración de la imagen en TAC es un tipo especial de procedimiento radiológico donde se reconstruye por medio de una computadora toda la materia en un plano tomográfico. La imagen se consigue mediante medidas de absorción de los rayos X hechas alrededor del objeto. La fidelidad de la imagen depende de diversos parámetros, como la naturaleza de los rayos X, los detectores, el número y la velocidad con la que se realizan las mediciones, los algoritmos que se utilicen en la reconstrucción de la imagen, etc. Y principalmente se fundamenta en qué rayos pasan a través del cuerpo humano, que estos contienen la información de toda la materia atravesada por todos los haz de radiación. Esto implica que la medición indirecta del debilitamiento o atenuación de los rayos X en numerosos puntos o posiciones localizadas alrededor del paciente explorado. De una forma más simplificada, este procedimiento consiste en disparar un tipo de abanico de rayos X que llega a una serie de detectores que miden la intensidad de la absorción de dicha radiación. A estos detectores se les llama coeficientes de atenuación. El conjunto formado por la fuente de rayos X y los detectores rota alrededor del paciente, manteniéndose fijos los detectores en los equipos y obteniendo alrededor de 800.000 determinaciones individuales de los coeficientes de atenuación. Estos coeficientes de atenuación son recogidos por una computadora que los analiza, compara y los agrupa en píxeles, y estos forman una imagen bidimensional en la escala de grises que implica la medición indirecta de los factores de atenuación de los rayos X. Esta tecnología también cuenta con ciertas limitaciones y es muy importante conocer sus limitaciones para lograr una mejor explotación de la técnica. Entre ellas se destaca que puede producir artefactos de imagen por el tejido óseo. Esta limitación se caracteriza en la parte de la fosa posterior y la región celar, y no permite la obtención de imágenes en sentido sagital durante el estudio, como en el caso de la resonancia magnética nuclear, y solo logrando los cortes axiales. En cuanto a infraestructura, la unidad de TAC debe cumplir con la normatividad oficial vigente,
Las normas oficiales aplicables a esta tecnología son la NOM 016, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, la NOM 229 de salud ambiental, que establece los requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X, las cuales establecen que el área de tomografía computarizada debe estar conformada por sala de estudios, vestidor con sanitario, sala de control y monitoreo, área de interpretación y archivo, así como local para el generador. En cuanto al espacio, su diseño arquitectónico considerará soportar el peso del equipo y sus accesorios. Debe permitir la adecuación de instalaciones eléctricas, gases, de protección radiológica necesaria para el funcionamiento del tomógrafo. Asimismo, debe ser funcional para el tránsito y flujo del personal, tipo de pacientes y equipos necesarios. La sala de control o sala de consolas es donde se encuentra el operador desde donde supervisa el trabajo. Es importante mantener contacto visual con el paciente en todo momento. Este contacto se realiza mediante una ventanilla blindada con cristal plomado. De igual forma, se debe contar con un cuarto técnico donde se encuentra el transformador de potencia para la alimentación interrumpida por si ocurre una falla eléctrica. En cuanto a las condiciones del área, la temperatura de operación oscila entre los 18 y 24 grados centígrados, con una humedad relativa entre el 30 y 60%. Si el equipo de tomografía requiere un sistema de enfriamiento adicional, deberá considerarse un espacio fuera de la sala de estudio y adquisición, dado que son sistemas normalmente ruidosos, grandes y que requieren mantenimiento frecuente, así como el manejo de agua. Los sistemas de tomografía multicortes tienen mayores requerimientos en los sistemas de enfriamiento, ya que necesitan condiciones de temperatura especiales en la sala de estudios, cuarto de gabinetes y computadoras. En cuanto a los blindajes, la altura de estos para las paredes de una instalación no debe ser inferior a los 2.1 metros previa evaluación de las áreas colindantes. Los blindajes para la construcción, adaptación o remodelación deben determinarse con base en una memoria analítica elaborada de acuerdo a las características del equipo. Las juntas constructivas que existieran entre los muros, columnas, tableros preconstruidos u otro elemento de la instalación deben blindarse. Es recomendable el empleo de ángulos o de tiras de plomo adosados al interior de las juntas o remates de los muros. Los puntos de interés para los cálculos de blindaje deben tomarse a 30 centímetros más allá de la barrera de protección. Las cabezas de los clavos, tornillos o remaches que se usen para el blindaje deben estar cubiertos con plomo del mismo espesor que el de la lámina. Los blindajes deben ser homogéneos y cumplir con la composición y densidad exigidas. En cuanto a la señalización, la sala debe contar con las señales de advertencia reglamentarias ubicadas en las puertas de acceso. La sala debe tener una luz de seguridad que se active cuando el equipo está en uso y contar con señales que indiquen una zona vigilada, una zona controlada, zona de permanencia limitada, zona de acceso prohibido y zona de permanencia reglamentaria. Todo el personal que trabaje en el área de tomografía axial computarizada debe de llevar consigo un dosímetro, facilitado por la dirección del centro médico. El dosímetro es el dispositivo que nos permite ver cuánta dosis de radiación hemos absorbido y sirve como protección radiológica. Todos los usuarios de dosímetros deberán someterse anualmente a una revisión médica. Todo el personal que utilice equipos de TAC deberá estar debidamente calificado en las técnicas de aplicación y utilización del equipo y en las normas de protección radiológica. Al momento de una tomografía, todo el personal no debe de permanecer dentro de la sala, salvo cuando se realicen pruebas dinámicas o cuando el paciente precise de ayuda. El personal deberá protegerse utilizando los equipos de protección individual adecuados, como lo son los guantes plomados, la protección gonadal, la protección tiroidea y el delantal emplomado.
El personal expuesto deberá llevar todas aquellas protecciones individuales que le permitan realizar su labor de forma segura, así como el dosímetro colocado detrás del delantal emplomado. Cuando se practiquen exploraciones con escopia, el personal deberá protegerse adecuadamente utilizando el equipo de protección individual anteriormente listado. En el caso de las trabajadoras embarazadas, la dosis equivalente al feto ha de ser tan baja como sea posible, de forma que resulte improbable que dicha dosis exceda a 1 milisievert, al menos desde la comunicación de su estado hasta el final del embarazo. Las mujeres en periodo de lactancia no deberán realizar trabajos que supongan un riesgo significativo de contaminación radiactiva, teniendo que garantizarse, por tanto, una vigilancia adecuada de la posible contaminación radiactiva de su organismo. La preparación y características del paciente sometido a la prueba de tomografía axial computarizada son las siguientes. Debe tener de 4 a 6 horas de ayuno. El día anterior a la prueba debe ingerir abundante cantidad de agua, como posterior a la misma, para ayudar a remover el medio de contraste. Se debe quitar cualquier objeto metálico, incluyendo prótesis dentales. Se le aplicará un medio de contraste, el cual hace que ciertas estructuras o tejidos del cuerpo se puedan distinguir. En el TAC, los medios de contraste son de compuestos yodados y de sulfato de bario. Cuando estos compuestos están presentes en el área específica, bloquean o limitan la capacidad de los rayos X para pasar, y como resultado, los vasos sanguíneos, órganos y otros tejidos que contienen temporalmente los compuestos yodados o de bario cambian su apariencia en las imágenes por TAC. El compuesto de sulfato de bario suele ser administrado de manera oral o vía rectal, y el compuesto yodado por vía intravenosa. Debido a esto, el paciente debe informar de alergias, medicamentos que se estén tomando, enfermedades y cirugías recientes, embarazo o posible embarazo. Si se administrara medio de contraste de sulfato de bario por vía rectal, se pedirá una limpieza de colon con dieta y medicación, posiblemente usando un enema antes del examen. La instalación eléctrica para un equipo de tomografía axial computarizada se divide en dos partes. La primera se conoce como instalaciones propias del equipo, en la cual se incluyen setas de emergencia AT, que son pulsadores de desconexión con enclavamiento, colocados en la pared a 1.6 metros de altura, pulsador de paro marcha EAT, que es un pulsador con lámpara de control y cerradura con llave, colocada en la pared a 1.4 metros de altura, y pilotos luminosos de radiación y no pasar, colocados encima de las puertas de acceso directo a la sala de exploración. La segunda parte se conoce como instalaciones generales. En esta se incluyen las instalaciones de fuerza y alumbrado. Las características eléctricas necesarias para el funcionamiento del TAC son un sistema de tierras 3NPE, o también conocido como tres fases neutro y tierra, de corriente alterna a 50-60 Hz del tipo TNS. En los sistemas TN existe un punto opuesto a tierra directamente y las masas de la instalación eléctrica están conectadas a este punto mediante conductores de protección. En específico, en el sistema TNS se utilizan conductores de protección separados en todo el sistema. El voltaje de línea para el TAC debe de ser de 400 volts con una tolerancia del 10%. Debe tener un ciclo de impedancia confusible de 125 amperes a 120 miliohms. La impedancia de línea debe de ser de 86.5 miliohms o menor. La sección de cables será determinada por cálculo, dependiendo de la instalación propia de cada lugar. El valor de conexión de voltaje para el armario PDC debe de ser de 86.5 kilovoltios. El consumo de potencia en standby debe de ser de 4 kilovoltios, en encendido debe de ser de 2.5 kilovoltios, en apagado debe de ser de 1.7 kilovoltios y en exploración de 6 segundos debe de ser de 140 kilovoltios.
El tamaño de los terminales del conector en el armario PDC debe de ser de 25 a 95 milímetros cuadrados y el adaptador de terminal del NPE es de 16 milímetros cuadrados. Por último, el contacto debe de ser de 250 volts a 2 amperes en corriente alterna o debe de ser de 24 volts a 2 amperes en corriente directa. A continuación, se presenta un esquema de conexión. Sistema digital de imagen. Conforme se completa cada barrido, el sistema de adquisición de datos, DAS, convierte las señales procedentes de los detectores en datos digitales y las transmite al ordenador. Para la reconstrucción de la imagen es necesario que el ordenador reciba múltiples señales después de explorar al paciente en diferentes ángulos. El ordenador es capaz de integrar la información enviada por el DAS y reconstruir la imagen de forma casi instantánea. El ordenador es el soporte técnico de gran potencia, necesario para llevar a cabo las operaciones del procesado de datos y de reconstrucción de la imagen de escáner. Los primeros ordenadores de TAC tenían que realizar los procesos de uno en uno, por lo que el tiempo de reconstrucción de las imágenes oscilaba entre 15 segundos y hasta varios minutos, dependiendo del nivel del programa instalado. Las máquinas actuales son capaces de hacer el barrido del paciente, recoger los datos, reconstruir la imagen, archivarla e iniciar el barrido siguiente alrededor de 2 a 5 segundos. Para el equipo de TAC se requiere un ordenador muy potente, ya que dependiendo del formato de la imagen suele ser necesario resolver simultáneamente hasta 30.000 ecuaciones matemáticas. Los ordenadores antiguos requerían una estancia en unas condiciones especiales, temperaturas inferiores a 20 centígrados y de humedad inferior al 30%. El ordenador utilizado está formado por microprocesadores y la memoria primaria. Estos componentes determinan el tiempo que transcurre desde que se termina la adquisición de datos hasta que la imagen aparece en la pantalla, es decir, el tiempo de reconstrucción de la imagen, que puede oscilar desde 30 segundos a 1 segundo. Esto es importante, ya que la eficacia de una exploración está muy influida por el tiempo de reconstrucción, sobre todo si es un estudio que comprende muchas secciones. En los equipos modernos, el cálculo de los datos para la reconstrucción de la imagen se realiza durante el tiempo de medida, o que se denomina imagen en tiempo real. En otros escáneres se utiliza una matriz de microprocesadores para la reconstrucción de la imagen, que acelera notablemente la aparición de la misma en el monitor, gracias al trabajo en paralelo de los microprocesadores. De esta forma, cada imagen se reconstruye en menos de 1 segundo. El ordenador es un módulo que está compuesto en general por 3 unidades cuyas funciones están claramente diferenciadas. Estas son: unidad de control del sistema, CPU, que tiene a su cargo el funcionamiento total del equipo. Su configuración es similar a la de cualquier sistema microprocesado, con su software y hardware asociados. Unidad de reconstrucción rápida, FRU, es la encargada de realizar los procedimientos necesarios para la reconstrucción de la imagen a partir de los datos recolectados por el sistema de detección. Unidad de almacenamiento de datos e imágenes. Está generalmente compuesto por uno o más discos magnéticos donde se realiza el almacenamiento no solo de las imágenes reconstruidas y de los datos primarios, sino también del software de aplicación del tomógrafo. Sistema de visualización, consola de control. Es aquel subsistema de los equipos TAC responsable de integrar los demás subsistemas con la finalidad de visualizar una imagen adecuada respecto al estudio y un almacenaje digital. La consola de control tiene una doble misión: programar la exploración que se va a realizar y seleccionar los datos requeridos para la obtención de la imagen. Las imágenes visualizadas en la pantalla se pasan automáticamente a una cámara multiformato, donde se imprime la placa en condiciones prefijadas de tamaño y secuencia. Asimismo, se guarda en disco duro la imagen obtenida. Muchos equipos de TAC están provistos de 2 consolas, una para el técnico que maneja el equipo y otra para el médico, aunque no todos los equipos poseen ambas consolas. Sí se encuentra ya en la mayoría y suelen estar conectadas entre sí. Existen 2 criterios de clasificación o formas de guardar la imagen. 1. Punto vista del tiempo. Se archivan de 2 formas. Temporal, en el disco duro del propio ordenador, pero solo durante un tiempo para poder hacerlo operativo y por ello es necesario borrarlo. Permanente, se puede hacer de distintas formas, en un sistema PAC, en disco CD o sistemas similares, en películas que se archivan.
2. Punto de vista del medio. Digital, en forma de memorias masivas, disco duro, CD u otros. Normalmente se guarda el estudio completo. No digital, en forma de imagen sobre película. En tal caso, la información existente solo contiene una parte de los registros obtenidos por el ordenador. La imagen gráfica obtenida tras un estudio en el monitor de la consola del técnico se puede reproducir en cualquier momento con cámaras reveladoras láser o con cámaras multiformato en películas radiográficas, de forma que en un mismo film se pueden incluir hasta 12 imágenes. A esta imagen gráfica se denomina película de TAC. Las cámaras más habituales utilizan películas de formato grande, 35 por 43, en las que se graban varias imágenes en una sola hoja. El tipo de película es la llamada monocapa. Tiene emulsión solo en un lado, como las utilizadas en las fotocopias ecográficas o en otras técnicas digitales como la angiografía digitalizada. Esta es la forma habitual por la que se reproduce la imagen que se añade al informe diagnóstico que elabora el radiólogo tras el estudio. Este documento radiográfico que se entrega es una información que solo contiene una parte de los registros obtenidos por el ordenador. Por eso se hace falta archivar el estudio completo de forma permanente en cintas magnéticas o en discos ópticos de mayor capacidad. Esta información así archivada puede ser reintroducida en la memoria del ordenador en cualquier momento para poder volver a ver la imagen en el monitor. Esta operación se realiza con las siguientes finalidades: con fines docentes o con fines de investigación. El eslabón débil de la cadena de alimentación es el monitor de televisión, del que se extrae la fotografía. Para obtener una imagen de buena calidad es preciso tener monitores de alta resolución.